Hola, soy Valentina Ricartes y junto a mis compañeras Jocelyn Gallo y María Holguín, les damos la bienvenida a este vídeo. Hoy vamos a entrar en el mundo de las bobinas para entender un poco de teoría, qué son, cómo funcionan y por qué son importantes. Vamos a ver de manera clara y sencilla cómo identificarlas, detectar si están fallando y qué hacer en esos casos. ¿Qué es una bobina? Una bobina es un componente muy básico de la electrónica. Imaginen un cable de cobre enrollado en espiral, como un resorte. Ese simple enrollado le da la capacidad de guardar energía en forma de un campo magnético cuando pasa corriente por él. A eso se le llama inductancia, y es lo que hace que las bobinas sean tan útiles en los circuitos eléctricos. ¿Cuál es su función? Las fuentes de alimentación, que son las que convierten la electricidad para que funcione una computadora o un televisor, necesitan estabilidad. Ahí entra la bobina. Primero funciona como un filtro, quitando el ruido y suavizando la señal para que el voltaje sea limpio y estable. Segundo, sirve como un pequeño depósito de energía, guarda corriente en un instante y la libera en otro, ayudando a que el voltaje no tenga altibajos. Fallas en una bobina defectuosa. Cuando una bobina falla, el circuito empieza a mostrar problemas. Puede aparecer ruido o inestabilidad en el voltaje, lo que hace que los aparatos funcionen mal. También puede generar interferencias que afectan a otros equipos. En algunos casos, la bobina se calienta demasiado o hace que otros componentes trabajen de más. Si ocurre un cortocircuito interno, puede provocar sobrecorriente y hasta quemar un fusible. Y si el cable interno se corta, la bobina deja de funcionar y el aparato directamente no enciende o se comporta de manera errática. Señales de una bobina defectuosa. Cuando una bobina empieza a fallar, el circuito lo suele mostrar con señales bastante claras. Una de las primeras es el sobrecalentamiento, la bobina se calienta más de lo normal y en algunos casos, hasta puede sentirse un olor a quemado. Otra señal son los ruidos extraños, como un zumbido o chirrido, esto pasa porque la bobina vibra cuando no está funcionando bien. También puede causar fallas intermitentes o reinicios, ya que el voltaje deja de ser estable y el dispositivo se vuelve inestable. Y aunque es menos común, en algunas bobinas recubiertas de plástico o resina se puede ver hinchazón o cambio de color, lo que indica daño por calor. ¿Cómo verificar una bobina? Para comprobar si una bobina funciona correctamente se pueden hacer distintas pruebas. Continuidad, con el multímetro en modo continuidad, debería marcar un pitido o una resistencia muy baja. Si no lo hace, significa que está cortada. Resistencia, en modo ohmímetro, la lectura debe ser baja y coherente con el diseño. Si es demasiado baja, puede haber espiras en corto. Inductancia, usando un medidor LCR, el valor debería acercarse al nominal de la bobina, si no, indica daño interno. Inspección visual, muchas veces basta con mirar, si la bobina está hinchada, quemada o decolorada, está defectuosa. Prueba en circuito, con un osciloscopio se observa el voltaje de salida. Si el rizado es muy alto, la bobina no está filtrando bien. ¿Cómo solucionar fallas en una bobina? En realidad, si hay una bobina está dañada, la única solución es reemplazarla. Pero bueno, veremos algunos ejemplos. Cuando hay circuito abierto, el dispositivo directamente no funciona porque no pasa corriente. La solución es cambiarla por otra con el mismo valor de inductancia y capacidad de corriente. Si tiene un cortocircuito parcial o total, se calienta demasiado y la fuente empieza a tener mucho ruido. En este caso también hay que reemplazarla. En el caso de daños visibles como hinchazón, grietas o decoloración, es una señal clara de que la bobina ya no es confiable, por lo que se debe sustituir. Por último, si se mide un valor de inductancia incorrecto, eso provoca ruido y mal filtrado. La única forma de corregirlo es usar una bobina nueva con las especificaciones exactas del diseño original. Muchas gracias por ver este vídeo, esperamos que la explicación haya sido clara y útil.